Hola a todos en este encuentro de Jardines para el Regreso. Como siempre, tendremos uno o más invitados especiales que reflexionarán sobre temas de actualidad. Soy Rita Martín, la profe y escritora que estará con ustedes durante el recorrido de hoy por nuestros jardines. Muy buenas tardes, queridos amigos. Sean bienvenidos a su espacio Jardines para el Regreso, que de manera habitual estará saliendo un jueves sí y un jueves no. Agradecerle a todos los que se han suscrito para recibir nuestras notificaciones y a aquellos que nos han visitado y nos visitan en el día de hoy. Por supuesto, también a aquellos que han dejado sus comentarios. Muy importante para nosotros recibir cada comentario y en algún momento poder darle respuesta a muchas de sus inquietudes, seguimiento, ¿verdad? De cualquier tema que nos sugieran. Gracias por la compañía. Y justo en el día de hoy estamos en muy buena compañía. Nuestra conversación será con Olga García Hierro, doctora en Ciencias Filológicas y ensayista. Gracias, Olga, por acompañarnos. Muy buenas tardes, Rita. El placer es mío, el gusto de trabajar contigo. Muchas gracias. Nuestro programa en el día de hoy hace dos afirmaciones. La primera, que Fidel Castro llega al poder sin una plataforma política real. Y la segunda, que si algo tenía claro Castro, era su aspiración de convertirse en un caudillo. Hablemos un poco entonces del contexto histórico antes y después del 59 para comprender el complejo entramado en el que vive la sociedad cubana actual. Adelante, te escuchamos, Olga. Bueno, vamos a hablar un poco de esto. No voy a empezar desde de Diego Vicente Tejera, pasando por el Partido Comunista en el 25. ¿No? Ajá. Me interesa enfocar el asunto eh, en el Partido Socialista Popular, ese partido que cambia de nombre de Partido Comunista a Partido Socialista Popular, y lo hace en la República, y lo hace justamente por cuestiones obviamente políticas indicadas desde Moscú, y va a ser fiel al legado, a las indicaciones que van a venir de la Internacional Comunista. Me gustaría entrar directamente en materia, digamos, en el periodo prerevolucionario antes del 59. Magnífico. Hay muchas cosas que reprocharle, o había muchas cosas que reprocharle al Partido Socialista Popular antes del 59. Una de ellas arranca justamente a partir de la década del 40, la búsqueda de una alianza con el gobierno de Fulgencio Batista, que no era una búsqueda por estar presente sino era una búsqueda por el poder. Ellos estaban, e incluso por eso estuvieron de acuerdo en hacer una alianza partidista con otras líneas políticas del presente entonces en ese momento en Cuba, para obtener no solamente escaños, sino una vez terminado Batista, el periodo presidencial, presentar un candidato por parte del Partido Socialista Popular a la presidencia del país, cosa que además, por supuesto, que no fue posible. Pero es el momento en que, por ejemplo, Carlos Rafael Rodríguez, Salvador García Agüero, el propio Juan Marinelo ocupan ministerios sin cartera. Están presentes dentro del gobierno de Batista. Y también hay alianzas. A mí me gusta mucho esto de las redes sociales. Sí, quién era amigo de quién y por qué pasó, porque a veces hay cosas que no entendemos y es que se mueven muchas cosas subterráneas. Ya Luis antes había hablado de la presencia de ellos en la boda de la hija de Batista, que por cierto fue reseñada por el que entonces por Pablo Álvarez de Caña.
el entonces esposo de, de Dulce María Loinás en el país. Y hay todos estos movimientos, todas estas alianzas. No pensemos en un partido comunista que está, bueno, totalmente, digamos que desprovisto de un respaldo económico. No, este partido estaba financiado por organismos y por instituciones que él mismo fundó, ujú, y que estaban vinculadas al movimiento obrero, que estaban vinculadas al proyecto, sobre todo al proyecto cultural también del Partido Comunista. Así es que nace en 2010, por ejemplo, la emisora que, que dio, que tuvo un respaldo no solamente del partido, sino de otras esferas que eran respaldo económico. Llegaron a tener, ahora no recuerdo exactamente cuántas instituciones fueron y organismos que aparentemente no tenían nada que ver con el partido, pero que la mano del partido estaba detrás. Llegaron a tener un buen poder económico que les permitía, sobre todo, algo que siempre les ha gustado a todos ellos, que es estar viajando continuamente. Marinelo era, era una de las expresiones de esto. Carlos Rafael mandando personas a supuestamente estudiar a la Unión Soviética, y así, ¿no? Este es el partido y este es las figuras que acaban pactando con Batista cuando comienza la gesta, o sea, el primer momento de chispa, digamos, en que aparece Fidel Castro, el asalto al cuartel Moncada. Lo primero que hace el Partido Comunista es condenar abiertamente y en la prensa ese asalto. Llegó incluso a nombrarlos, como lo hizo Batista, como un grupo de fascinerosos. Ujú. Y ya aquí uno empieza a darse cuenta de que va a haber fricciones. Ujú. De hecho, en el grupo que había de hombres jóvenes, el grupo de hombres que va al Moncada, no hay nadie a confiliación al partido Comunista. Mientras sí había muchos de la ortodoxia, de la juventud ortodoxa, o movimientos sindicales, no, en fin, pero nadie del Partido Comunista. En 1931, ya la revolución en el poder, Blas Roca hace una reedición, 1961, que después vamos a volver ese año, y porque de su libro Los fundamentos del socialismo en Cuba. Un libro que, como bien dijo en su momento, en la última entrevista que le hicieron a Alfredo Guevara, es un libro que destruyó por completo la historia de Cuba. La puso a su manera y a lo que le convenía. Pues ese libro tuvo una primera edición, cosa que muy pocos sabían. Una primera edición en la década del 40, y esa primera edición está dedicada a Fulgencio Batista. De manera que hubo compromisos muy fuertes, como el de no apoyar para nada lo que estaba ocurriendo en la sierra, para no apoyar para nada lo que estaba ocurriendo en la lucha clandestina en la ciudad. No fue hasta noviembre del 58 que Carlos Rafael Rodríguez va a, a la Sierra Maestra y se incorpora supuestamente al movimiento revolucionario. Es incluso muy importante recordar que cuando en 1957 se firma en la Sierra Maestra lo que se llamó el Manifiesto de la Sierra, de la Sierra Maestra, estuvo suscrito por Fidel Castro, por Chivas, Raúl Chivas, el hijo de Chivas, por el Partido Ortodoxo, y por Felipe Pasos, que después tuvo era economista, una formación importante y un peso determinado en un momento específico, los primeros años de la revolución. Y en ese manifiesto
Se hablaba del derecho a conocer la verdad, se hablaba de la necesidad de esperar el respeto a la persona humana, que la tiranía ya no podía seguir manteniéndose porque era un peligro y ya iba a derrumbarse. Pero días después, Fidel hace una entrevista que está siendo muy llevada hoy en las redes, en que a un periodista norteamericano, donde él simplemente dice que él no es comunista. I want to know where your heart lies in the struggle between communism and democracy. Whose side? Where is your heart? And where is your feeling? Really, saying that democracy. Democracy is my idea, real. But many people used to call democracy seeing things that are not democracy. Democracy have some failings, not the idea. Those who use some of those who use democracy were. I am not communism. I am not agree with communism. My acts prove free press in Cuba. As you know, we have the full power in Cuba. Revolution destroyed all the enemy army after a hard fight. And when we took the power, which were our systems? Free press to everybody, free ideas, free religion belief, and all those rights, those human rights that we could establish in the most abnormal, not normal, against Abnormal. in the irregular circumstance of the changing from one system to other. There is no doubt for me between democracy and communism. But not only democracy as a word. That is why we call our ideals humanism, because we not only want to give freedoms to the people, but to give the way of getting their life, to eat, to live. ¿Qué ocurre? Que cuando al fin llegan al poder, cuando al fin llegan al poder, ya ahí el partido comienza a mirar varias cosas que yo siento que son importantes. En primer lugar, la revolución, el grupo de hombres que llega al poder, como en algún momento ha dicho Rafael Rojas, no eran una familia ideológica. No lo fueron nunca. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quien llega al poder, y ese yo creo que haya sido el interés en lo que de alguna manera sorprendió a buena parte del mundo de la izquierda, de la otra izquierda, es que llegan al poder sin un partido. Sí. No tienen un partido, ¿No? porque no eran ortodoxos. O sea, habían sido ortodoxos, pero ya no eran la representación del partido ortodoxo. No tenían el apoyo de los comunistas, no habían tenido el apoyo de los comunistas. Si Fidel es alguien que llega al poder sin un partido, sin un discurso ideológico, realmente una ideología definida, y sin el apoyo de la clase obrera. Estoy de acuerdo contigo en que llegan sin una plataforma partidista al poder, pero pregunto, porque es una duda que me asalta, ¿Fidel había pertenecido al partido ortodoxo? Sí, cómo Sí. no. En la época de Chivas, él perteneció al partido ortodoxo, estuvo con vínculos muy fuertes con el partido. Muerto Chivas, Ujú. se establecen pues posiciones diversas dentro del partido ortodoxo y él rompe. No está de acuerdo con el ala que en ese momento sustituye a Chivas y se retira del partido ortodoxo. Esa es Pero bueno, esto es lo que llama la atención, porque ¿quiénes formaron el ejército rebelde? Uno piensa, no fue la clase obrera, ¿No? Ajá. Pero fueron muchos campesinos, eso sí, que después fueron traicionados, porque ¿qué tierra se le dio después a los campesinos? Ninguna. Y que fueron las granjas, las cooperativas, no sé, campesinos
obreros, algún que otro profesional, obreros muy poco. Obreros muy Algún que otro poco, porque los profesional. obreros estaban siendo liderados justamente por el Partido Comunista en los sindicatos y estaban librando sus grandes batallas con Efectivamente. buenos resultados, estaban teniendo grandes conquistas. Mm, El obrero cubano de las compañías norteamericanas recibía casi que el mismo salario que el obrero norteamericano en Estados Unidos. Las exacto. luchas sindicales fueron tremendas. Y muy difícil. Entonces sería los campesinos, los que se nutrieron, el ejército rebelde se nutrió de campesinos. Y hay la otra composición tendría que ver con, una clase pequeño burguesa, ¿cierto? Exactamente. Una clase pequeña burguesa, digamos que es gente vinculada al mundo administrativo, digamos que personas que trabajaban en tiendas, en esto, lo otro, pequeños propietarios quizás, no muchos, pero quizás, pero gente sobre todo, y no puedo decirlo de otra manera, incluso gente analfabeta, Sí, gente manipulable, gente que carecía de una determinación, que carecía de una ideología realmente que convenciera, que estuviese convencido de esa ideología, y es lo que va a marcar el movimiento 26 de julio, ¿no? Que va a ser un movimiento esencialmente nacionalista, nacionalista y no comunista. no comunista. Esas fueron las divergencias primeras entre un hombre como Faustino Pérez y como el propio Armando Jara, que en un momento determinado, ya en el poder, dice, nosotros no vamos a admitir en ningún momento que el comunismo se adueñe de la revolución. Un poquito antes también los que están haciendo un pacto con las personas de la sierra es el directorio estudiantil, a Por supuesto. sabienda que no desean ese pacto, pero hay un movimiento fuerte y hacen como una especie de conciliación en su lucha contra la dictadura batistiana. Ujú. Echeverría en una de sus palabras lo dice: Vamos a apoyar a Fidel Castro, pero no es lo que queremos para Cuba". O sea, porque se olía algo interesante. Em, Todas las personas del directorio, em, olían la falta de ética de Fidel Castro. Y el directorio era esencialmente un grupo socialdemócrata cristiano. Efectivamente. O sea, Mm. sí había grupos, sí había plataformas políticas en Cuba. Y esto que tú Sí las dices había. es sumamente interesante porque quien llega al poder es una persona sin ninguna plataforma política aparente. Mm. O por No, lo menos tenemos no ha sido, no ha estado, no está liderando un partido de oposición real para no. llegar al poder. Lo que sí tiene muy claro es a quién quitar del medio, porque lo que sí tenía muy claro desde un primer momento era que el caudillo soy yo. Correcto. Ujú. No olvides en qué condiciones muere Frank Price. Ujú. ¿Quién era la única persona que sabía dónde estaba Frank Price? Vilma Espín. Ujú. ¿En qué condiciones muere Frank? Y saliendo a la calle, un hombre como él, pero era un hombre que tenía, no hay más que ver primero no era comunista, no tenía, y tenía él toda la organización del movimiento 26 de julio en su mano, la del país. Y hay que ver las condiciones en cómo muere después René Ramos Latour, Sí. que es otra persona que lo está, que empieza también de alguna manera a, eh, a crearle su sombra. Pero bueno, esto Incluso, creo que perdóname, voy a adelantar un sí. poco la historia. E incluso posteriormente, ya triunfada la revolución o la revolución, pues tenemos la muerte de Camilo Cienfuegos y la propia muerte de Che Guevara. ¿Quién Ujú, sabía dónde estaba el Che Guevara? Pues lo sabía el gobierno cubano y lo publicita en el periódico Granma. ujú. Lo pone en bandeja de plata
al grupo que está persiguiendo al Che Guevara. O sea, al Che Guevara. sí. Sí. Se quita a los líderes que son carismáticos, que son tan carismáticos o más, cuidado, o más que él. Eso no se puede, eso se puede perder de vista bajo ningún momento. ¿Qué ocurre en este momento? No tiene una plataforma, no tiene una idea, además ninguna, de cómo establecer el desarrollo económico del país, cómo realmente establecerlo. Yo pienso que ese es central y es lo que le dio el papel en un momento determinado importantísimo al propio Ernesto Guevara, Sí. que sí era de un pensamiento marxista, no prosoviético. No olvidemos que cuando está en la Unión Soviética, cuando él va de visita a la Unión Soviética, regresa defraudado por lo que allí encontró. Sin embargo, sí estaba a favor de la línea de Mao, porque para él China, incluso en sus escritos económicos, él una y otra vez alaba la organización, la estructura económica de China y de la organización obrera en China. Parece que no pudo ir al campo para ver cómo los chinos morían de hambre también. De todo esto se va, digamos que conformando. Y Fidel sí tuvo muy claro cómo ir quitándose de al lado y cómo ir dándole paso entonces para volver al Partido Socialista Popular. Cómo empezar, una de sus primeras medidas fue empezar a darle puestos importantes dentro del sistema gubernativo de la isla. Ahí es donde entra, digamos, el momento en que se funda el Consejo Nacional de Cultura, Edgar Abuchaca a la cabeza, Blas Roca ocupando cargos importantes, Carlos Rafael igual, y otras figuras importantes del partido, que algunas de ellas él las va a eliminar, por supuesto, poco a poco, a partir de lo que él realmente quiere construir. Todo el tiempo se nos dijo, estamos construyendo una sociedad socialista, y eso es importante, después de 1961. Pero antes, ya, desde el 7 de junio de 1959, en una reunión a la que él va invitado, un banquete, Fidel, por las sociedades de prensa en Cuba, él dice algo como esto: la revolución solo dejará intacto aquello que no impida los objetivos de la revolución. Correcto. Y lo más curioso es que esto lo dice en un banquete donde se está celebrando la libertad de prensa. Pero la revolución no se detendrá en lo más mínimo y barrerá por completo todo aquello que impida o estorbe los objetivos de la revolución. Y aquí la revolución soy yo. Correcto. Y es lo que lleva después a palabras a los intelectuales. Esto significa que dentro de la revolución, todo. Contra la revolución, nada. Contra la revolución, nada. Porque la revolución tiene también sus derechos. Y el primer derecho de la revolución es el derecho a existir. Y frente al derecho de la revolución de ser y de existir, nadie se sienta en un discurso el 13 de marzo, le pide por favor a los intelectuales cubanos que empiecen a que llamen y busquen amigos en el continente y en Europa, porque la revolución se ha quedado sola. Amigos que vendrán, llega el importante intelectual francés y filósofo Jean-Paul Sartre,
nos visitan todo el mundo y son los que va después él mismo a traicionar a partir con su actitud en el año Se crea el 1960. periódico Lunes de Revolución, que Ajá. iba a ser una fuente de debate intensa sobre el papel de los Mm, intelectuales, y se va a publicar a Camus, se va a publicar escritos sobre la rebeldía del intelectual, el papel del intelectual en las sociedades, y, y todo este debate que parece que va a ser em, tan fundacional, lo que hace es pararse. Cierra sí, Lunes de Revolución, se se cierra. detiene, porque lo que decías anteriormente, lo que sí tiene claro es que va a ser un caudillo, de manera tal que hay que cortar. Este debate es demasiado intenso. Él no puede seguir este debate para su objetivo primario, que es el caudillismo. No. Y eso es en este momento ni siquiera no se manifiesta marxista, no manifiesta una ideología de izquierda por ningún lugar, pero usó al Partido Socialista Popular. Usó al Partido Socialista Popular. Y Palabras de Intelectuales es un buen ejemplo de eso. Dirías tú, ¿Quién diría, organizó la reunión? nos Eddie García atreve, Buchan. perdóname, Olga, nos atreveríamos a decir que, que el Partido Socialista Popular traiciona sus fundamentos justamente porque se siente parte del poder por el que no ha hecho nada, no ha contribuido Ujú. en nada en esa posición, y que una persona tan manipuladora de lo social como Fidel Castro puede entrar y usar, no sé si usar la palabra chantaje o soborno, pero que puede jugar con estos elementos de ustedes no han sido parte, ustedes no merecen ninguno de estos puestos, pero lo van a tener. Lo van a tener. Lo van a Ese es tener a partir de la lealtad extrema a mi palabra, ¿no? mm, Porque esa es la línea que pienso. Además, mira, ¿por qué le molestó tanto a Fidel la gente del Lunes de Revolución? No por las mismas y otras razones a las que le molestó a Alfredo Guevara. Primero, el Lunes de Revolución respondía a los intereses del movimiento 26 de julio. sí, Ujú. Y es el conflicto de Lunes con Metairre, por ejemplo, con la propia Eddie García Buchaca. Ese es el conflicto con figuras del movimiento, del viejo Partido Socialista Popular. Esa es lo que hay detrás de la polémica de Guevara con Blas Roca, a raíz de los estrenos de una serie de películas. Primero, Blas Roca demostró su absoluta incultura. Después dijo que él ni siquiera había visto aquellas películas, alguien le había contado. Es lo mismo que hizo Fidel en Palabras Intelectuales. Bueno, yo no he visto PM, pero yo les prometo que después la voy a ver. Cosa con la que se traiciona, porque lo que él quiere en esa reunión es, además de decir la famosa frase que alguien dice, bueno, ¿cómo es posible que con la revolución todo, contra la revolución nada, siga siendo la línea cultural de la política cultural cubana hasta hoy? Algo que ocurrió en 1961, porque es la política de la represión, de la violencia, de ver el mundo de la cultura y de la política dividido, nosotros en el poder y los otros a los que hay que odiar. Es lo que Abel Prieto después dice en la década del 80. Bueno, es que Palabras Intelectuales lo que definió fue que que había intelectuales revolucionarios, no revolucionarios y contrarrevolucionarios.
hizo allí una cosa cantinflesca en relación con su definición del intelectual y de la poesía. Bueno, es Pero que eso, Cantinflas ha sido parte del imaginario nacional, porque después de tantísimos años de, de socialismo cubano, Fidel Castro se para un día en la plaza y dice, no me acuerdo en qué año fue, y dice, ahora sí vamos a construir el socialismo. construir el Y socialismo. uno dice, bueno, ¿y es que estábamos así? ¿Qué estaban haciendo hasta Ah, ahora, no? yo quisiera ir cerrando con esto y lo voy a cerrar casi que con un chiste, ¿no? Yo vi hace poco una caricatura en que son dos personas muy ancianas y una le dice a la otra, bueno, ¿y qué estábamos construyendo? El socialismo. Y el otro lo mira y le dice, ¿socialismo? La verdad es que no me acuerdo ni siquiera qué era lo que estábamos construyendo. Así que, pero bueno, los vínculos fueron siempre esos. Y fue una traición desde el primer momento. Esta tradición, Olga, de lo que es el pensamiento marxista que se estaba dando en Cuba de una manera bastante diversa y diríamos que hasta con cierta tolerancia, a pesar de que Rusia estaba atrás, Rusia siempre estuvo, la Unión Soviética siempre estuvo atrás de los movimientos de izquierda en América Latina, pero que tenía ciertas características propias, como esto mismo de las luchas sindicales, como figuras nuestras que se habían integrado al, al aprismo, como el propio Mella que muere, que va a Rusia, a la otra Unión Soviética, pero que los critica, los critica duramente y por eso muere. O sea, realmente el Partido Socialista Popular tenía características propias de alguna manera, tan propias que Villena regresa de la Siberia y Villena no es capaz de criticar a Machado. Villena era un antimachadista y en ese momento de su regreso a Cuba no se pone en contra de Machado, porque sabe lo que está en juego. Sabe que está Mm, en juego el modelo soviético que se quiere imponer en Cuba. Y efectivamente. y esto es muy interesante. Entonces, hay una diversidad de marxistas, hay una diversidad también de intelectuales con diferentes plataformas, más de izquierda, más de centro, más de derecha, menos de derecha, pero que como que confluían, ¿no? Había una confluencia, había una especie de centralidad para buscar, un camino, ¿no? Para la nación. ¿Crees que Mm. una vez que se pacta con los comunistas cubanos en el 59 y que a partir de ahí se trastoca toda la historia del marxismo cubano y el caudillo aparece como el gran marxista, como el hombre realmente de izquierda? ¿Crees que eso va a influir de alguna manera en el camino que va a tomar el marxismo en América Latina? Yo creo que no. Yo creo que no. Eh, las peculiaridades de Cuba son muy específicas y no es lo que ocurre en el resto de América Latina. Lo que se hace es crearse un mito. Eso sí, Okey. el mito Fidel Castro, el mito Che Guevara, dice, eso sí ocurre. Pero en modo alguno que haya sido no, Cuba, territorio libre, primer territorio libre de América. ¿Qué hay detrás de esas palabras? ¿Fue exactamente el primer territorio libre de América? No, no lo es. Fíjate qué interesante además es que es algo que algún día quizás con Enrique Patterson podamos hacer o se pueda hacer un trabajo. Con el Departamento de Filosofía en ese momento, en el año que fue una de las grandes eh, eh, fluctuaciones, porque Fidel lo mismo
En un momento dado fue prosoviético, después no lo fue, que es cuando tiene el mayor apoyo de América Latina y de ciertos intelectuales europeos. Después, cuando apoya en el 68 la entrada de los tanques a Checoslovaquia, y lo apoya en un acto de desesperación, porque la economía del país estaba totalmente hundida, porque desde el punto de vista político estaba totalmente solo. El Congreso Cultural de La Habana había puesto en el tapete problemáticas ideológicas que parece no tuvo en cuenta, como fue el mundo de las intervenciones de René de Pestre, de M. Cecer, en fin, sobre la problemática de África y el problema de la negritud. Y entonces ese no es un discurso esencialmente marxista, y el Congreso Cultural de La Habana puso en solfa el papel del intelectual, y sobre todo el papel del intelectual latinoamericano. Hoy uno lee las intervenciones de Ambrosio Fornés, de Roberto Fernández Retamar, de Roque Dalton, y el que más cerca estaba de la verdad y de cuestionarse todo aquello, que al final se lo cuestionó y le parece que le costó muy caro, fue Roque Dalton. Le costó la vida. Llega a Salvador, explica lo que está sucediendo en Cuba. Efectivamente. Es asesinado. Mira, hay otra cuestión. Ese departamento de filosofía se está cuestionando en la Universidad de La Habana en la década del 60, con Fernando Martínez Heredia al frente. Se está cuestionando el marxismo tradicional, stalinista, y dice que y está reclamando que hay que mirar el marxismo como es desde la historia, que no se puede hablar del marxismo, sino de los marxismos. Todo esto se crea evidentemente ruidos, y es lo que le cuesta caro a la revista Pensamiento Crítico y al propio Fernández Martínez. ¿Por qué? Porque ese departamento se abrió a la presencia de los guerrilleros y al tercermundismo, y esto había sido simplemente un momento de, digamos que, esnovismo de la dirección de la revolución. Sin embargo, y yo estoy 100% de acuerdo contigo de las peculiaridades del marxismo en América Latina, que son completamente diferentes. Sin embargo, hay algo en la postura de cierta izquierda en América Latina que viene como genéticamente heredada de los Castro, ¿no? Estoy pensando en Nicaragua, por ejemplo. Ya eso es otra cosa. Totalmente heredado de los Castro. No solamente heredado, sino sostenido. Recuerda que el marxismo en América Latina tuvo una serie de confluencias. El lado maoísta, el trotskismo. El trotskismo en México es muy La tiene un posición influjo enorme. granchista. El granchismo. Y si algo definió al Partido Socialista Popular y a los líderes del Partido Comunista Cubano hoy, ha sido la absoluta incultura política y filosófica, y la absoluta sumisión al mundo stalinista. Yo recuerdo que en Cuba, en la Facultad de Artes y Letras, no se estudiaba, por ejemplo, a Carlos Marx, tan sencillo como eso. Lo que se estudiaba era el manual de Afanasiev. Usted está en una sala universitaria. ¿Cómo usted va a leer un manual? Ya. Usted Pues tiene que leer. El departamento de marxismo luchó contra el manualismo y hasta Fidel lo apoyó. Y después, cuando hace su viraje total prosoviético, después del 68, vuelve el manualismo y ya, hasta hoy. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y los debates eran muy rudimentarios, no te sabían explicar ni tan siquiera el concepto de la plusvalía. Bueno, Porque es que el manualismo
te extrae las ideas de Marx sin explicarlas. Entonces, aquello era impresionante. Para que veas que hay una anécdota que, por cierto, la hace un filósofo argentino, Cohan, que es marxista, por cierto, cuando hace un estudio de la revista Pensamiento Crítico, y Aurelio, en fin, un profesor de aquel departamento le cuenta esta anécdota, que una noche Fidel está en la universidad, cuando aquello él paseaba, y un profesor, están unos profesores de marxismo allí presentes, de aquel departamento de filosofía, y él los oye hablar y le pregunta, ¿y ustedes de dónde son? ¿Ustedes qué? ¿Ustedes? Dice, no, nosotros participamos, somos del departamento de filosofía. Y dice, ah, entonces ustedes son filósofos. Y él le dice, no, nosotros no somos filósofos, nosotros somos profesores de filosofía. Ah, entonces ustedes son los que andan diciendo por allí que en las clases que recibimos a nivel de Estado, ¿no? Donde estaba él incluido, ninguno de nosotros nos hemos leído El Capital y que no somos marxistas. Está por escrito. Y a partir de allí, ellos tuvieron una bien fuerte. Y parece que eso le llamó la atención a Castro, que entonces localizó cómo tener contacto y empezó una relación por conveniencia. Después lo destruyó. Raúl Castro dice horrores de la revista Pensamiento Crítico en el año 70. Por Entonces, ejemplo, ¿cómo nosotros podríamos definir desde el 59 hasta la muerte de Castro el pensamiento que él trata de estructurar? Él se dice es que marxista, pero realmente no lo es. Entonces, ahí está ¿qué el asunto. podríamos? Es que no hay pensamiento, no se puede estructurar lo que no hay. Ok, Totalitarismo. ok, perfecto. Entonces dices que no hay una estructura en en el sistema desarrollado por Fidel Castro. Nunca hubo una plataforma política. El marxismo cubano a partir de ahí pues empieza a declinar y carece de una estructura. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que enfrentan estos jóvenes cubanos que inevitablemente están formados dentro de la universidad con un pensamiento marxista? Es inevitable porque en Cuba no hay otra educación que no sea esa. Y definitivamente son ellos los que han de traernos algunas propuestas, son las personas que están en las aulas universitarias. Mira, Rita, cuando me refiero a que no hay una plataforma, me refiero a una plataforma ideológica, económica, en fin, una plataforma política coherente, estable, que cumpla determinados objetivos y se vaya enriqueciendo y se vaya transformando en la medida que transforma el país. Estas transformaciones en el caso de la isla siempre han ido para mal, siempre han ido en contra del desarrollo del país, es una dialéctica inversa, realmente. Y cuando afirmo esto, me gustaría ir a una entrevista, la última entrevista que le hizo Abel Sierra a Alfredo Guevara, estando ya Alfredo en México, pocos días después va para Cuba o no, y bueno, muere, menos mal que no dio una segunda entrevista por lo que voy a citar aquí. Abel le pregunta justamente a Alfredo sobre este problema de la política, de a qué respondían, o sea, a qué marxismo respondían, y la respuesta de Guevara, que me voy a permitir si tú me dejas leerlo Sí, muy claro, rápido, por supuesto. dice, soy portador de una visión, dice Guevara, casi mística de mi pueblo, de mi país y de mi pueblo en el que no creo que mi pueblo valga la pena. Es muy fuerte esto,
en uno de los hombres que sabe que esa entrevista se va a publicar. Quizás no en Cuba, pero se va a publicar. Y en efecto se publicó en México, pero ha circulado. Entonces, ¿qué estás diciendo? Pueblo en el que no creo. Pueblo en el que no creo. Creo en sus potencialidades, pero no en su calidad. A nosotros siempre nos han querido meter en el molde de la Unión Soviética. Allá aquí hay algo que trajo incluso sus fricciones con Edgar Sibushaka y con todo aquel mundo, del viejo mundo del que él partió, del que él salió, del cual fue entrenado en Praga para ser miembro, para penetrar la seguridad en el campo de la cultura. ¿Ah? Pero bueno, parece que todo eso se lo olvidó. A nosotros siempre nos han querido meter en el molde de la Unión Soviética. Y aquí viene lo más terrible que yo siento de esto. Conversando con un intelectual francés sobre las particularidades de Cuba, yo lo quería convencer de que en Cuba no éramos totalmente diferentes. Y ese día lo convencí, porque le dije, sal a la calle. ¿Tú crees que es posible? Dice, sal a la calle, ¿crees que en esas, perdóname la expresión, pero fue la que dijo él? Fue la que ¿Tú dijo crees él. que en esos culos y esas licras alguien puede entender el Ludwig Feuerbach? ¿Ah? ¿Tú crees que es posible? Acto seguido se rió y me entendió. Hay que tomar en cuenta el trópico, Dios mío. En el trópico no se puede aplicar siquiera las fórmulas más puras de Carlos Marx. Si este hombre es el que estuvo en la cúpula del poder durante años, al lado de Fidel, al lado de las grandes, de las figuras del proceso que comenzó en el 59, tiene esa mirada sobre el pueblo, sobre la propia filosofía sobre la cual se supone que se sustenta, o se ha sustentado Dios mío, es que todo está deshecho, para después afirmar que nunca ha existido un socialismo en Cuba, que nunca ha existido un socialismo, y mucho menos en Cuba. En Cuba lo que hay es una sociedad más solidaria, más preocupada, pero nuestro proyecto original ha sido deformado y la única esperanza que nos queda es que tengamos la fuerza para cambiar. Hombre, No que para eso no había ninguna necesidad ni de revoluciones, ni de sistema totalitario, porque el cubano es de una manera bastante natural, como todos los caribeños, solidario, amistoso, Exactamente. compartidores. Y entonces, da pena leer esto. Ajá, da pena leer esto, pero lo leo porque no todo el mundo llega por la internet a esa visión, a esa revista, a esa publicación, que si bien ha circulado de alguna manera, no ha sido publicado en la isla ni tampoco. Ese es un aspecto que quiero señalar. Y hay otro momento para responderte ya la pregunta que me haces. Hay otro momento en que me quiero detener. Cuando Fernando Martínez Heredia está al frente del Departamento de Filosofía, que después, por supuesto, en 1971 es defenestrado por completo, abogaba por la necesidad de un marxismo cubano y tenía como premisa algo nada disparatado. Él decía, el marxismo es historia. Por tanto, si es historia, tiene que cambiar, tiene que desarrollarse. No podemos seguir hablando de los marxismos, del marxismo como una sola cosa, sino que hay que empezar a hablar de los marxismos. Y para entender ese marxismo y sus maneras de manifestarse o de llevarse a cabo en el resto del mundo y especialmente en el Caribe, hay que conocer la historia cultural no solamente de la filosofía que queremos apresar, sino de la nuestra contemporánea. Es de nuestro pasado, de nuestra tradición. Y mira, ahí es donde está el peligro. Yo le doy la razón a Fernando Martínez Heredia. Se la doy por dos razones. Primero, yo me formé como alumna ayudante en ese departamento de filosofía de la Universidad de La Habana, post pensamiento crítico, post Fernando Martínez Heredia. Con un grupo de profesores, en fin, algunos buenos, otros regulares, pero,
que mantenían una vigilancia estricta sobre lo que nosotros leíamos, en el sentido de que no se puede, a la biblioteca se entra, a la biblioteca de ese departamento, pero no se puede, ellos no pueden buscar ni las revistas Pensamiento Crítico, ni tal cosa, ni la otra. Y era como, no nos dejaban pasar, no dejaban que hubiese un salto, y, digamos, Para de citarlos a progreso. ellos no podía haber un salto cualitativo. No podía haber un salto cualitativo. Y eso sí es un problema. Es un problema porque desde hace mucho tiempo nuestra enseñanza en Cuba se ha convertido en una enseñanza repetitiva. Es como si lo hubieran hecho con toda intención. Hay que barrer el pensamiento. Todos los alumnos, por lo general, te afirman, te dicen que sí, les preguntas un por qué o una causa real y son incapaces de establecerlo. Y son incapaces de establecer, salvo excepciones, por supuesto, pues siempre hay alumnos brillantes. Relaciones entre cosas sociales, históricas. No, ¿qué relación podría tener tal problema o tal fenómeno social con este? Y la pobreza y la economía, y en fin, ese tipo de cosas. No están recibiendo una preparación adecuada. No la están recibiendo, no están, y la capacidad de cuestionar, yo siempre le decía a mis estudiantes, prefiero al alumno que me cuestione y que me pregunte, ¿por qué es eso? ¿Qué razón usted? O que me diga simplemente con todo el respeto del mundo desde su silla, usted está equivocada. Porque eso es pensar. Por supuesto, están pensando. Eso es pensar. Y mira, sin pensamiento, sin cultura, una cultura, y eso lo sentí siempre en ese departamento de filosofía, sí, filosofía, etcétera, etcétera, pero, ¿y el resto del mundo cultural dónde está? Porque éramos muy pocos los que entonces teníamos ese gusto por buscar, esa inquietud por buscar otras cosas. Si eso fue en la década del 70, me gradué en 1977, horror. Está ardiendo Troya. Sí, Ahora que somos graduados del siglo pasado, ¿no? Wow. Sí. Entonces yo pienso, ¿cómo van a entender que en efecto no hay un marxismo, sino que hay marxismos? ¿Cómo van a entenderse la problemática del pensamiento filosófico cubano, que hace mucho tiempo que no se imparte en las universidades, o algo que todavía ni siquiera se ha impartido, que es el pensamiento sobre la cultura cubana? No es una etiología, sino el pensamiento de las grandes figuras que sepan que Fernando Ortiz existió, porque hubo un Bachiller y Morales antes que escribió un librito que se llamaba Los Negros. Y si Bachiller y Morales no hubiera escrito eso, Fernando Ortiz no hubiera podido darse el giro que dio en su propia proyección antropológica. Y un Félix Varela. O un Félix Varela. Que no todo en la cultura cubana está determinado por el marxismo ni por el socialismo. Pues y hubo José Martí, que tampoco está determinado por el marxismo ni por el socialismo, porque hay una cosa que a mí me preocupa mucho, es la insistencia en ver la cultura cubana y la nación cubana determinada por la identificación con un sistema social. Una nación el desarrollo de ninguna nación está identificado por sistemas sociales. No. Ni políticos. Ni políticos. De hecho, la cultura siempre tiene, la cultura muchas veces puede sobrevivir porque va en contra de esos moldes sociales. A contracorriente. A contracorriente. Es lo que incluso, sin decirlo con esas palabras, por supuesto es algo a lo que se refiere Lenin cuando dice que está la cultura dominante, pero no se puede desconocer la cultura de los otros. Claro, no está hablando de los otros desde el concepto filosófico que tenemos hoy, el otro. El otro como otra entidad, como otra identidad, como otro sujeto, al que hay que mirar y buscar y respetar. Pero en definitiva, sí, es verdad, hay una cultura que puede dominar, pero no
quiere decir que lo que va por debajo, que la savia de la Es lo que dice ideología. también Foucault, de alguna manera, que la cultura dominante cambia muchas veces por la presión que la cultura dominada realiza. La cultura dominada por las publicaciones, o por los activismos, de cualquier manera, hace que el poder, la matriz del poder cambie, se transforme, se abra a otras necesidades sociales. Y tal vez el problema cubano radica en eso, en que por 65 años la matriz no ha podido ni ligeramente abrirse a nada, todo A lo ha nada. expulsado, ha sido una boca que traga y expulsa, y cuando expulsa, expulsa cuerpos destrozados completamente. Exactamente. Así es. Tristemente así es. ¿Dónde va la Cuba del futuro? No sé, pero por otra No parte, sé. sí me he enterado de estudios de muchachos jóvenes que no sé si es ignorancia, creo que sí, que es ignorancia, que no se llama la fe, que ellos quieren proponer para Cuba el sistema de Julius Nyerere. Pero Julius Nyerere lo que hizo fue imponer en su país las prácticas cubanas, y fracasa. O sea, las prácticas cubanas ya habían fracasado, Julius Nyerere las aplica y una vez más fracasa. Vuelven a fracasar. ¿Por qué volver a dos fracasos? No, solamente la reflexión puede ser esa y puede ser además esta otra. A ver, por favor. Si no, ¿cómo tú vas a trasladar la experiencia cubana a un mundo africano tan difícil que en un pedacito así de terreno hay múltiples etnias que no son etnias, que son culturas con lenguajes diferentes, que son, en fin, una estratificación tremenda? Importantísimo, porque el Nyerere además se enfrentaba a la creación de una nación. Es muy difícil hablar de una Completamente. nación, muy difícil. No digo imposible, pero es muy difícil hablar de una nación. Es decir, hay que ignorar la historia de África para decir que vamos nosotros entonces a hacer lo que de Nyerere no logró, ignorando, porque lo deben ignorar, que la experiencia de Nyerere fue sacada de Cuba. ¿Ah? Así que A ese mí es me el grave asusta problema. mucho, me asusta mucho que los que están teniendo, o sea, tenemos diferentes sectores, tenemos los sectores de la disidencia, pero pero definitivamente, sin ser elitista, de las aulas universitarias sale el sector del pensamiento, que en algún momento debería, en una sociedad democrática, confluir con los sectores de la disidencia, pero que en Cuba no ocurre. No, Lamentablemente esto en Cuba no ocurre, no se dan la porque mano. tanto en un lado como en otro hay una buena carencia de cultura política. Hay una carencia muy fuerte de cultura política. ¿Qué fue lo que utilizó Castro para el mal? Porque él sí tenía una cultura política. Pero en el momento actual es muy difícil, muy difícil. Hablando en esta, ya vamos cerrando, pero durante esta hora que hemos estado hablando e insistiendo en que él no traía una plataforma política, con lo cual yo estoy más que de acuerdo contigo, pero me pregunto si de cualquier manera los años de la ortodoxia lo influyeron fuertemente, porque no trae una plataforma política, pero sí trae la naturaleza del populismo, y sabe cómo, de la misma manera en que Chivas se dirigía a las clases más pobres de Cuba y las levantaba, las soliviantaba, les levanta, pues Castro de alguna manera hace lo mismo. Hizo lo mismo, perfectamente lo mismo. Y acuérdate, todo el tiempo era el pueblo, pero el pueblo, la revolución, solo que se estaba hablando de dos cosas diferentes, aunque la gente entendía que era una sola, estaba hablando del pueblo por un lado y de la revolución que era él por otro.
Y yo no sé si lo dijiste La- antes en este programa, pero o lo hemos hablado anteriormente, que también el concepto que él maneja de pueblo no es el es concepto, in- no es inclusivo no es inclusivo, es solamente el concepto de los pobres. de los pobres. ¿M? Es solamente el concepto de los pobres, lo cual lo convierte, a pesar de todo, lo cual lo convierte en el único de los ideólogos que en el siglo pasado, antes del 59, hablara de la pobreza. Sí. Ujú. Y de las causas de la pobreza en la historia de Max Olvera, eso no se puede negar de ninguna manera, pero excluye al resto. Y el pueblo tiene un sentido plural, porque el otro problema, Rita, que yo veo, es que se sigue pensando desde una sola dirección, Ujú, desde una sola dirección, ujú. desde una sola dirección. Es muy difícil, o se les hace muy difícil a los jóvenes hoy y pensar de manera plural. Bueno, si Lockman me dice que la memoria cultural es esta, ese es el camino, pero también Uspienki, también de la escuela de Tartu, me está hablando de memoria cultural y me está hablando de tradición. ¿Cómo puedo yo establecer esto? Ah, pero hay que empiece la razón crítica de quien lee y de quien estudia y el Es saber algo que no descartar. se desarrolla en Cuba, Es algo que no se desarrolla no en se Cuba por desarrolla. completo. Ah, Y, porque, te insisto, perdona, en 1989 se crea definitivamente el Departamento de Estudios del Caribe en la Casa de las Américas. ¿Cómo es posible que se demoraran tanto? ¿Mm? Porque siempre me preocupa eso también. Eh, en la isla tal y tal y tal del Caribe y Cuba. ¿Y Cuba de dónde somos? No somos solo afrocubanos, como una vez nos quisieron poner, porque nos encanta ponerle sello a todo. No, somos del Caribe como es el y el, Caribe, y el Caribe es pluricultural. El Caribe es fuente y energía de un momento de la cultura mundial que no se puede borrar. No se puede borrar, a pesar de los pesares, a pesar del tipo de economía de plantación que sufrieron, a pesar del desgaste enorme y de lo difícil que fue la esclavitud allí. Ajá. Pero y Cuba, ¿cómo la vas a entender si no forma parte del Caribe? Los cubanos tienen y digo tienen porque yo no me siento así, la idea de que, no, que están por encima del Caribe, quizás porque la isla sea más grande, o la más grande, pero, sí, pero que están por encima de eso y están obviando toda una cultura de pensamiento fundamental que nace desde el siglo XIX hasta hoy en esas islas pequeñitas que suenan tan azotadas por los huracanes, pero que siempre se levantan. Y siempre se levantan y siguen construyendo. Y ese es otro El problema. Caribe esencial, pero yo creo que aquí, em, o sea, siempre esto es anterior a la revolución, estaba la idea, Ujú, que creo que es algo que se hereda de la colonia, porque España invierte mucho dinero en Cuba ya a última hora, porque recordemos que primero fue ujú, Puerto Rico y República Dominicana ni se diga, con grandes intelectuales y con incluso con un desarrollo de la educación de la mujer muy anterior a nosotros. Pero este ujú, último florecimiento, ¿no? Del azúcar y demás, y la economía cubana, pues, de alguna manera hace que el cubano republicano se sintiera también por arriba del Caribe, hispano. Pero cuando ya se está acomodando, cuando los cubanos empiezan a reacomodarse, y se sienten ya están haciendo sus viajes a Nueva York, y en Nueva York, se empiezan a encontrar con puertorriqueños y con dominicanos, y empiezan a tener otras relaciones. Entra este señor Fidel Castro, que se sentía esencialmente español, y durante todo este gobierno
yo recuerdo que algo tan sencillo como la movida de Verónica Castro, que es mexicana, sí. llega a Cuba casi que en los 90. Ujú. Mientras tanto, solamente nosotros hemos sido parte del mundo europeo, el español y el del bloque socialista. Estamos, pero nosotros no sabíamos ni de un Chavo del Ocho que pura cultura popular de América Latina. Exactamente. Y y por qué no reírte con ese humor blanco de Bolaños, ¿verdad? Que es tan sabroso. No, nosotros estábamos contaminados, absolutamente por España, la España franquista, entre paréntesis, Además, eso porque te no iba a nos está decir. entrando la España del destape, no nos está entrando una Alaska, ni un Miguel Bosé, lo que nos ha entrado es la España, que o que es franquista por un lado, o la otra, la que se les resiste al franquismo con sus canciones, a los Serrat, a lo Ana Belén, gente más bien de izquierda que en un momento determinado tuvieron la utopía de Cuba. Y por el otro lado, todo es europeo. Es decir, Fidel Castro extrapola culturalmente a Cuba de una manera muy ingeniosa para borrarle sus lazos no solamente con el Caribe, con América Latina. Y esto se siente mucho cuando el cubano llega a Estados Unidos y tiene que enfrentarse y convivir con personas de México, con personas de Costa Rica, con argentinos, con peruanos, y se siente fuera de sitio. Acuérdate, la cultura cubana del siglo XIX prácticamente toda se hizo desde el exilio. Y yo voy viendo que la cultura cubana de lo que va del siglo XXI se está tejiendo también. A veces bien, otras veces mal, pero se está tejiendo desde el exilio y Es decir, separada de los que están dentro. Separada de los intelectuales que quedan, que no están vendidos, que están sufriendo, que están padeciendo también como el resto del pueblo y que tienen, y no los culpo, un miedo. ujú, no Miedo, los porque puede culpar. el miedo yo lo sentí también. Yo también. Y porque es que el miedo es una categoría cultural, el miedo es una categoría histórica y el miedo no es el mismo, nunca el miedo del 59 al miedo de hoy. No. Y eso es algo que siempre ha estado presente en la historia de la cultura cubana, y no solamente en la cultura, en el pensamiento que sobre la cultura ha habido en Cuba a lo largo de estos dos siglos, XIX y XX, y lo que llega hasta hoy. Y uno se estremece porque estamos por el mundo, como dijo Martí de Casal, partidos en dos mitades. Y es muy triste. Partidos en dos mitades. Me gustaría cerrar el programa con esa frase. Los cubanos vamos por el mundo partidos en dos En mitades. dos mitades. Muchísimas gracias, Olga. Gracias a ti. Y esto ha sido todo por hoy, queridos amigos. Los esperamos en su espacio de Jardines para el Regreso, un jueves sí y un jueves no, desde el estado sureño de Virginia. Muchas gracias. Y recuerde, pregúntele a Rita Martín. Si no lo sabemos, lo investigamos.